Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Vale, Bien, bueno, empezamos. Vamos a dar vamos a hablar de La Noche del Cazador, una Sí. película que nos ha pedido Jorge y no sé qué opinarás tú. A mí me llama mucho la atención, como muchos lectores y demás nos piden películas que de repente, no sé si te pasará a ti, pero de repente dices, anda, pues es verdad, hay que hablar de esta película. Y esta película a mí me ha pasado porque es una película donde hemos estado hablando, pues cuando yo tenía alguna videocrítica y tal, por ejemplo, del Silencio de los Corderos, de Seven, de los asesinos en serie, Psicosis, se nos ocurren todas estas, pero olvidamos que el personaje de Robert Mitchum en La Noche del Cazador es también un personaje que está ahí. Yo recuerdo que también cuando hablé de M, el vampiro de Düsseldorf, es un personaje que es un asesino en serie. Es un tío muy Sí, interesante, ¿no? sí, y estamos hablando de la que puede ser tranquilamente, o sea, esta sí que puede estar entre... Si hacemos una lista de las mejores películas, yo creo que a ninguno de los dos se nos escaparía meterla entre las principales, tranquila, porque no solamente como tú dices, creo que marca la historia de este género, sino que aporta elementos narrativamente, visualmente, que no estaban presentes en gran parte en la mayoría del cine de la época y que nos hacen plantearnos por qué en la carrera de Charles Lawton, que es conocidísimo como uno de los grandes actores de la historia, no fue a más como director cuando planteaba estas cosas tan interesantes visualmente de las que seguramente vamos a hablar ahora. Cuando le da el papel de su carrera a Robert Mitchum, porque aquí parece casi como no pudo estar ni siquiera nominado, como no ganó el Oscar por esta película. Y una película que creo que con el paso de los años se revaloriza. A día de hoy todavía es mucho más mal rollera que la mayoría de películas que nos presentan mucho más violentas o más potentes, si quieren decirlo, sobre el mismo tema. Entonces creo que La Noche del Cazador es seminal en ese sentido, como lo pudo ser Psicosis o como lo pudo ser M, el vampiro de Düsseldorf, y además sigue siendo a día de hoy un peliculón incomparable e imbatible contra la mayoría de rivales que les pongan. No sé si estás tú de acuerdo o no con Sí, esto. totalmente. Bueno, además hay una cosa, hay varias cosas, ¿no? Pero primero quiero advertir que esto es una crítica con spoilers, así que si alguien no ha visto La Noche del Cazador, nosotros hablamos con Jorge, porque Jorge, que es quien la ha pedido, ya asumimos que él la ha visto, evidentemente por eso la pide, ¿no? Y no le vamos a destripar la película. Pero el resto de la gente, si no ha visto La Noche del Cazador, es un excelente momento para parar el vídeo, irse a ver La Noche del Cazador, que es un clásico, como dice mi compañero, que está seguro, yo diría que entre las 50 seguro, y entre las 25 mejores películas, Muy muy probable, posiblemente muy entre las probable. 5 últimas, casi seguro, de Sí, los sí, dos. sí. Entonces, id a verla y después seguís. Y lo digo porque decías tú, tiene cosas, por ejemplo, cuando le arrea el disparo Lillian Gish al otro, a Robert Mitchum, y Robert Mitchum sale corriendo y gritando Sí, como un animal herido, como un animal sí. salvaje, que tú dices, esto no corresponde a esa época, esto es un momento de terror absoluto, porque es como un estallido de la bestia que el animal lleva dentro y te rompe. Igual que rompe, por ejemplo, cuando arranca la película y Lillian Gish no es tanto que está haciendo un subjetivo porque está hablando a los niños, pero de repente como que se rompiera o algo parecido a romper la cuarta pared y empieza a hablar Lillian Gish con ese plano que tiene con los niños detrás, como con las estrellas y tal, y después aparecen los niños y tú dices, esto de arranque, esto es muy raro, esto Es, es es que sorprendente, si te das cuenta el es como un arranque, cuento. es que el arranque casi parece una película de Frank Capra y en parte el final tiene un puntito Sí. de optimismo capriano, por así decirlo, Uh -huh. pero es como para decirte, ¿ves este arranque tan bonito de cuento de Navidad que parece sacado de una historia de Dickens? Bueno, pues te voy a pegar un guantazo en los dientes a la escena siguiente, que es el atraco,
y todo el tema de la depresión, y te dice, pues lo vas a flipar, mira, te voy a dar una hostia lo primero para que se te quite la tontería. Y a partir de aquí empieza un relato terrible. O sea, la primera vez que vemos a Robert Mitchum es en el cine en el teatro en el que está viendo a la chica, ese número tan... que es nada, que es... No, y el pero otro está antes en el coche, ¿eh? Sí, aparece, pero él recuerda pero en el coche lo ves en ese rollo No, que cuidado, cuidado. En el coche va hablando con Dios sí, y le pero va diciendo, bueno, señor, cuando tú claro, digas la siguiente... sí, pero el momento bueno, el momento en el que dices, ostras, este tío lo que es Sí, sí, cuando sí, él recuerda cómo le detuvieron por robar o cuando él ve cuando el momento de te voy a detener que has robado un coche, que es cuando está en el y de repente salta la navaja automática en el bolsillo y es Sí. como este tío pero este tío esto es esto es un psicópata, porque además él tiene claro que él está haciendo el camino de Dios, la obra de Dios. Señor, yo estoy aquí para hacer tu camino, porque a mí lo que me preocupa es los encajes. El mal está en los encajes, porque eso es lo que hay que erradicar. Hay que matarlo, porque bien sabes que tú la muerte la controlas muy bien. Tus escrituras están llenas de muertes. Es como matar está bien, pero el encaje no. Eso es pecado. El sexo es el mal. Es tremendo. ¿Cómo trata el sexo y el pecado y la concepción de pecado el personaje de Robert Mitchum? Es terrorífico. Es terrorífico y da más miedo que el 90% de las películas de terror actuales, porque es un mal que conoces y que entiendes y que viendo el fanatismo religioso y cómo se desarrolla todavía en nuestros días, da muy mal rollito. Y es muy moderna en muchos aspectos, porque, por ejemplo, hay el momento en el que la protagonista se casa con el predicador y la acompaña con la musiquita esta como romántica, pues eso de lo que es una noche de una mujer que acaba de casarse, que vale, que ya ha tenido 2 hijos, que es viuda, o sea, que ha tenido una experiencia sexual, pero que queda claro que las únicas experiencias que ha tenido han sido con su marido y que es una chica un poquito pardilla en ese asunto todavía, a pesar de que es una mujer ya madura. Y cuando se pone en la cama y cómo cambia la música y el predicador se levanta y le dice, mujer, abandona y tal, es muy moderno en el sentido de que le niega su sexualidad, le come la cabeza automáticamente y ella automáticamente se convierte en una mujer sumisa, En un zombie. renunciando a sus propios deseos de su propia satisfacción sexual para, digamos, renegociar el asunto y cederle a él todo eso para que él satisfaga sus deseos ocultos, que fundamentalmente son pues someterla y demás. Y tú piensas, ¿y qué le pasa a este hombre en la cabeza? ¿Qué problema tiene consigo mismo y con su sexualidad para que haga esto, ¿no? O sea, es decir, es muy moderna en cuanto a cómo maneja la relación entre los personajes y tal. Porque creo que es un psicópata lo que te está planteando y ya sabemos la falta de empatía y el tema de la sexualidad y que solamente a través de muchos de estos asesinos en serie, como nos han explicado en 70.000 películas y tal, solo consiguen esa excitación a través de la muerte. Y aquí la muerte, cuando vemos el asesinato de ella, tiene un componente sexual enorme, que es el de el cuchillo, no la mata de otra forma, es con un cuchillo, y es ese elemento fálico que está muy presente en muchas películas de terror como ese elemento sexual, de agresión sexual. Y a mí el momento de ella, porque ella es una pardilla, pero ella tiene deseo sexual. Y ella se va a la cama cuando van a acostarse después de casarse, no es en plan, bueno, vengo a satisfacerte, marido mío, es, no, tengo necesidades, cariño, soy una mujer y quiero tener sexo contigo, que eres Robert Mitchum, 2 metros de planta, un tío, dame lo mío. Y él le dice, Jezabel, pecadora, ¿cómo se te ocurre? Sí. Solo por procrear está concebido el sexo. ¿Vas a tener más hijos? No es la intención. Pues entonces no, y es como... Y ella declarándose luego delante de la comunidad religiosa, da pánico porque le ha convertido en un zombie. Le ha anulado la personalidad hasta el punto de que la muerte de ella no es una muerte deseada porque la ha convertido en un robot absoluto. Sí, sí. Y es de una brillantez argumental y de guión que te deja ver a las claras el tipo de sadismo y de psicopatía con la que está lidiando, el tipo de villano al que te enfrentas, que es uno de los grandes villanos de la historia del cine,
por no decir uno de los 3 más grandes, descaradamente. O sea, es un tipo despreciable pero encantador, capaz de conquistar, como una serpiente. Es una serpiente. Después hay que decir una cosa, que todo esto que estamos hablando, que es de construcción de personajes y demás, siempre en todo momento está respaldado por un despliegue de lenguaje visual bestial. Hay detalles, pequeños detalles, que tú dices, a lo mejor mucha gente no los advierte, pero son bestiales. Por ejemplo, cuando el juez juzga a Robert Mitchum, te pone el mismo plano que cuando ese mismo juez juzga al marido de ella. Con lo cual, te está anticipando que los dos van a acabar en la misma celda y de ahí va a arrancar. Y otro detalle, y te dejo. Cuando él la mata a ella, el decorado que tiene, que es esa especie de pico, de como si fuera un altar de iglesia. Es una iglesia. Es que es una convierte, puñetera iglesia. claro, lo convierte en un ritual de sacrificio Sí, sí. en el altar. Sí, Pero sí. es que cuando después el niño está ya con Lillian Gish, vuelve a aparecer otra vez la forma de altar, de iglesia, la forma de iglesia. Tío, qué capacidad visual, macho. Cuando ellos se refugian arriba, es la misma forma que Sí, sí. Por cierto, la escena que dices tú del juez está heredada de M, el vampiro de Düsseldorf. Sí. Y todas esas escenas con esas formas tan geométricas, eso es expresionismo alemán, porque además hace una contraposición continua de luces y sombras. Exacto. Del expresionismo alemán. Narrativamente vuelve atrás para ir hacia adelante. Dice, el expresionismo alemán hacía muchas cosas bien, el gabinete del doctor Caligari tiene muchísimas cosas bien, tomo de partida eso para ir hacia adelante con una historia más moderna, más dura, y te enlaza con todo eso. O sea, lo del juicio no solamente lo equipara, pero el final, el juicio final, cuando sabes que, de hecho, de nuevo, los ecos te recuerdan al juicio inicial, al primer momento en el que van a acabar en la misma celda, cierra el círculo, pero esos momentos de la masa de barba azul, eso es M, el vampiro de Düsseldorf. Y te está diciendo de aquí venimos. Y ese momento, dices tú, es un sacrificio en un altar. Todas las formas son eclesiásticas. Eso es M, pero fíjate qué bueno. Es que se nota que Charles Laughton era un tío con un bagaje brutal. Brutal. Era una mente tipo Spielberg con las imágenes aquí metidas, macho. Es que él está haciendo efectivamente la horda de linchamiento, pero es que esa horda de linchamiento que vemos, fíjate, más que la de M, a mí me recuerda la horda de linchamiento de Furia, que es la primera película americana de Fritz Lang, cuando van a linchar a Spencer Tracy. También. Por traerlo al lado americano, digamos. También. Y después hay una cosa que hay que señalar, y es que lo que tú decías, un lenguaje que está recuperando el gabinete del doctor Caligari, del expresionismo alemán, pero que también te está introduciendo unas moderneces muy interesantes, que son esos planos aéreos al principio que tú dices, con helicóptero. Esto no es normal del cine que se ve en esa época en Estados Unidos. El primer plano que sigue al coche con el helicóptero, que es nada más empezar la película, es de decir, esto era habitual en los 60 y en los 70, no aquí. Exacto. O sea, cómo compone el plano con un helicóptero, que dices tú, parece simpático y parece lo más normal, pero en aquella época no lo era. Estamos hablando del año 55. Ojito a esos avances técnicos. Tiene mucho, a mí me ha recordado siempre esta película, por ejemplo, me recuerda muchísimo las escenas de costumbrismo de los niños con el personaje de Lillian Gish cuando están a salvo, la cafetería, todo eso, tiene un puntito Orson Welles narrativo por el uso de los cristales y de los espejos como separación de mundos, que me parece muy interesante y que demuestra lo que dices tú, que este tío estaba muy atento y tenía una cabeza muy bien amueblada visualmente para picar de los platos y componer con una personalidad totalmente nueva de lo que había visto en otros elementos narrativos de la época muy avanzados también. O sea, creo que a nivel maneja, no se prostituye, pero vamos, para que le regalen un helado, consigue o hace que le compren el helado o le compren una revista los chavales jóvenes. Todo eso, no solamente a nivel argumental es un avance enorme de decir, esto no se veía en otras películas casi, sino narrativamente cómo compone los planos, con ella al fondo, tonteando con ellos y ellos dos delante, diciendo, comportándose como tíos,
diciendo burradas sobre la chica, pues tal, pues no sé qué, y cómo hoy es tu día de suerte, hoy te tienes que acercar y tal. Ojito cómo maneja eso narrativamente y cómo maneja luego la entrada con los helados a la tienda de helados, a la heladería, con el personaje de Robert Mitchum, y en dos planos lo que está sucediendo dentro de la tienda y lo que está sucediendo fuera. Narrativamente es otro nivel esta película en ese sentido. Y además, otra cosa que a mí me gusta mucho es la sencillez que maneja, por ejemplo, para presentar la amenaza. La primera vez cuando aparece Robert Mitchum debajo de la farola, frente a la casa de los niños, que tú dices, es imposible que no me acuerde del Exorcista, pero es que el Exorcista es posterior a. Y después, cuando está fuera de la casa de Lillian Gish, que está cantando y sentado en un tocón, y está el tío allí cantando, y lo grande que es que llegue Lillian Gish y acabe cantando la misma canción que él. Sí, que es la sencillez. Claro, porque le está diciendo, tú ven cuando quieras que yo estoy más que preparada. Sí. Que soy del mismo palo, que parezco una abuelita adorable, pero soy del mismo palo que tú y yo he pegado más de un tiro en esta vida, campeón. Que ese momento creo que es de una sencillez narrativa, de decir, esto es lo que hay y el espectador el espectador va a terminar el puzzle en un momentito solo, que lo va a dejar que te lleva, y al mismo tiempo contraponiéndolo con el plano de los niños arriba de la iglesia. Tú dices el plano debajo de la farola que lo hereda el exorcista, pero y el reflejo de la sombra en la habitación de los dos niños, que es Caligari, que es expresionismo alemán puro, que es de decir, esto es otro nivel narrativo. Este tío tiene una composición de historias que el cine de terror ha bebido de La Noche del Cazador durante 50 años. Y por eso puede mezclar fantasía y terror gótico y añadirle una componente cuando los niños viajan por el río, que es Mark Twain y Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Sí, que tiene ese componente narrativo americano de cine de aventuras. Claro, y en ese momento el personaje de Robert Mitchum se convierte en el Indio Joe de Tom Sawyer. Y dices, pero tío, estás manejando una cantidad de referencias y todas encajan, porque además Lillian Gish también con el juego con los niños mete esa componente de Frank Capra, del cine de Frank Capra, y todo eso lo está haciendo al mismo tiempo y tú dices, a ver, esto es bastante complejo para un señor que solo dirigió en una ocasión. O sea, esto sería una obra de mucho más elaborada, ¿no? De un tío que hubiera dirigido 4, 5, 6, 7 cosas, ¿no? Claro, es que estamos hablando de un hombre que era su primera película, que venía a ser una estrella, porque era una estrella, pero que no había dirigido. Bueno, se rumoreaba que había dirigido aquella de... ¿Cómo se llamaba? Había una película que él protagonizaba que se rumoreaba que no estaba acreditado, pero que había dirigido la mitad de la película o algo así, porque no estaban contentos con el director, y que eso le llevó a rodar esta película. No me acuerdo ahora del título. Pero tú ves esta película y es la obra de un director maduro, no de un director novel. También hay que decir que él rueda cuando no es un niño, claro. Claro. Y también que se dice que Robert Mitchum sí que pudo dirigir algunos planos, porque Laughton no podía y tal, algunos planos que pudo dirigirlos Robert Mitchum en esta película. Pero en cualquier caso, otro detalle moderno de la película. Es una película muy moderna para su época. Por eso hubo una especie de ceremonia de recuperación en los años 70 de esta película. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, una cosa curiosa. ¿Cómo te materializa la sombra del padre que los protege? Porque la barca es la barca del padre. Es decir, es como si la sombra del padre los arropara. El padre les deja una patata caliente a unos niños, que es la muñeca con el dinero. Y después el MacGuffin. Y muy Hitchcock, otra poderosa influencia en la película, es Hitchcock. Sí. Y el tema de cómo la barca en la que huyen es la barca del padre. Una cosa curiosa, cómo estos niños no encuentran un adulto digno hasta que se encuentran con Lillian Gish. Porque su madre no es descerebrada. Por supuesto, Robert Mitchum no es un asesino. El padre es otro criminal descerebrado. Pero ¿qué me dices tú del tío este con el que se va a pescar el niño? Que le dice, llámame si te pasa algo porque no me fío de este tío. Después descubre el cadáver ahí en el fondo del agua y el tío está asustado de que le van a acusar a él y se calla la boca, macho. Ese momento en el que... Pero es que ese personaje se define él solo cuando dice... A mi edad, si no me echo un poquito de carburante por la... Y le ves echarse ahí todo el whiskazo en el café y dices tú,
A ver, eso no es un café irlandés, es un irlandés con unas gotitas de café, campeón. Pero que no se enteren y es como, ¿tú vas a proteger a estos niños? Yo Tú creo que eres lo un del padre, fíjate que yo creo que lo del padre como presencia, creo que, fíjate, esto es un triple mío, ¿vale? Una fricada mía. Cuando pasa ese barco por el río, y el tipo este le dice, mira, ya no para aquí, pero siempre que pasa sigue saludando. Es como si pasara una presencia de él. Es decir, el padre sigue con ellos, Es que sigue ayudándole, sigue respaldando. lo que dices tú, la presencia del padre es tan evidente en esos tipos de detalles que luego concluyen el final. En ese momento en el que Robert Mitchum es un asesino, está ahí para matarte y quedarse con el dinero, pero cuando le arrestan, Sí. al niño se le cruza el cable porque es un niño y ha vivido todo ese puñetero trauma. ¿Qué quieres? ¿Que salga bien? No, al niño se le cruza el cable y lo único que se acuerda es de que a su padre le hicieron lo mismo. Y ve la figura de su padre en el asesino. Y entonces es cuando se lanza llorando y dice, no, no, dejarle, aquí tenéis el dinero, esto es lo que querías, dejarle, él no ha hecho nada, porque ve la figura de su padre en ese... Y eso es algo argumental que han... Y de cómo lo refleja narrativamente con esos detalles que nos ha ido colocando toda la película, que hay que ser muy bueno y tener las cosas muy claras para plantear ese final en esa época, en el 55 de nuevo. Claro que se recupera en los 70. ¿Cómo no se va a recuperar? Si es una película... Y creo que uno de los grandes aciertos es la ambientación. El hecho de que está ambientada en la depresión, en los años 30, inicios de los años 30, pese a estar rodada en el 55, le da un aire atemporal que permite que tú veas la película cuando sea, porque no es una película que se rodase ambientada en los 50, no. Es una película histórica, con lo cual te permite siempre volver a ella con ojos frescos, porque no es una película de su época. No es una película anclada en la tecnología de la época, ni en los materiales de la época, sino que vuelve atrás al tiempo, lo cual hace que esté curiosamente de mayor actualidad y lo refleja en esos giros argumentales y en momento de no, y dices tú, pero este niño ¿qué hace? Y dices, claro, es que este niño con todo lo que ha pasado y habiendo empezado como empieza, viendo cómo a su padre le arrestan y le matan, es lógico que llegue a este mundo y la cabecita le haga clic y explote. Y hay detalles, por ejemplo, hay planos, cuando aparece Robert Mitchum, que están los niños en la granja esta, y por la ventana del pajar ven cómo aparece el tío en silueta, con su caballo, cantando, que tú a veces dices, si es que me estás haciendo planos que me están recordando más el cine europeo de la época que el cine americano. O sea, la composición de un Bergman Sí. o la composición que esto no es cine. A ver, Charles Lawton también tenía su visión europea del asunto, ¿no? Y en serio llama bastante la atención. Creo que también en esta película Charles Lawton trabajó con Jean Renoir en Esta tierra es mía. Y creo que él debía de ser un tío que cuando estaba trabajando como actor estaba muy atento a lo que hacían los directores. Porque el tipo de bagaje visual que expone en esta película es de un tío que ha estado mirando qué elige el director y por qué el director hace esto y no hace esto otro. Y ahí es donde sale un poco la experiencia que tenía Lawton en este momento, ¿no? Como actor. Yo también creo que, y eso lo engarza de nuevo con su bagaje y con todo lo que tenía él aprendido y visto, creo que también tiene mucho de Esmeralda la Cíngara, de William de Terle, de ese bagaje europeo, de esa forma de componer el terror distinta, con muchos juegos de luces y sombras, con personajes más complejos. Esmeralda la Cíngara no parece una película de cuando se estrena Esmeralda la Cíngara, es en plan de terror totalmente distinta que apuesta por otra forma de narrar, de componer y demás. No mejor ni peor, sino totalmente distinta y alejada. Y eso, claro, evidentemente depende de Dieterle, que es el director de esa película. Y creo que también ahí elabora mucho ese conocimiento de eso que dices tú, de haber trabajado con directores muy europeos o muy europeístas y que manejan unas claves muy distintas a las de Hollywood. No mejores ni peores, distintas. Lo cual le da una personalidad distinta a La Noche del Cazador. Y está muy bien cómo van manejando las fases, y a mí me gusta que el final sea tan limpio, en el sentido de decir, te pone como una especie de, igual que hay un prólogo,
que es Lillian Gish hablando con los niños. Hay un epílogo, que es Lillian Gish en torno a los niños, con la Navidad, los regalos y tal. Y cuando dice, los niños son firmes, los niños saben aguantar. Que se va el chiquillo con el reloj y tal, y tú dices, has empezado, has terminado el relato con esa idea, ¿no? De que los críos siempre van a resistir. Después hay que decir una cosa, esta película de los años 50. En los años 50 el cine estadounidense, digamos de clave más comercial, está perdido en comedias, aventuras y en una visión de los Estados Unidos absolutamente idílica, pues eso, de los típicos... El país que ha ganado la Segunda Guerra Mundial, por decirlo así, ha salido convertido en un policía del mundo, ¿no? Y es la opulencia, la visión que tenemos, el color de los 50 y tal. Y de repente llega este tío, la película no fue un éxito en su momento, No. llega este tío y da una imagen absolutamente tenebrosa, volviendo a la época más tenebrosa de los Estados Unidos, que es la de la Gran Depresión. Es curiosa esa elección también de echarse adelante y decir, cuidado. Y hacer que un mito de la literatura americana, como puede ser Mark Twain, esté visto a través de una clave de terror gótico. Es decir, de un Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Sí, es que en ese sentido creo que tiene mucho que ver con lo que dices tú de la época, el macartismo. Sí. Estamos en pleno apogeo del macartismo, el Hollywood tiene que ceñirse a estas normas o si no será exterminado y metido en prisión, con lo cual estamos en un momento muy puñetero de la historia del cine en la que los guionistas, los directores, la gente creativa de izquierdas tiene que ingeniárselas de mil y una maneras para evitar, porque lo que pedía Hollywood o lo que exigía no solo Hollywood, sino el gobierno era ese triunfalismo, ese espíritu aventurero, ese espíritu más grande que la vida, que nos ha dado peliculones. Estamos hablando de los años 50, estamos hablando de la época de los grandes western, de los grandes peplum, de los Ben-Hur y los 10 mandamientos y todo eso, pero había que buscar rincones muy, muy profundos para meterse, que hiciera una película tan distinta, tan a contracorriente de lo que manejaba Hollywood en aquel momento y de las ideas más asumidas por la sociedad, por ese Hollywood más aceptado y más anticomunista, y esta película es todo lo contrario, porque esta película no es antirreligiosa, que he leído a alguno decir que es una película en contra de la religión, no, es antifanatismos. Es antifanáticos, muestra lo que puede esconderse detrás del fanatismo. Y en aquella época esta película era como, hombre, ¿cómo se le ocurre hacer a este hombre esta película con un personaje tan? Hay una subtrama muy clara que es la que planteas tú cuando hablas del macartismo, y es que en principio el macartismo se plantea como una doctrina que está hecha para salvar al país de la infiltración comunista. En realidad el resultado del macartismo es que está atacando directamente la democracia. Claro. Está atacando la democracia de los Estados Unidos. Y en el caso de, independientemente de que hubiera espías o no, que ahí no vamos a entrar porque lo sabía, pero está sobredimensionado el tema del espionaje para dar un golpe de Estado en la sociedad americana y en la democracia. Y lo curioso que habla la película es que hay un señor que es un predicador, pero el propio juez se lo dice al principio, le dice, ¿ha robado usted un coche, predicador? ¿Qué predicador? Es decir, el personaje de Robert Mitchum es justo lo contrario, es decir, él se hace pasar por predicador, pero es un falso predicador, es un falso profeta. Y es lo mismo de lo que habla Lillian Gish al principio. Protegeos de los falsos profetas. Es decir, protegeos de los McCarthy de la vida. Cuidado, que te están diciendo una cosa, están haciendo otra. Y que además tiene reflejo en el uso del pecado que siempre trae el personaje de Robert Mitchum, que siempre habla de ese pecado sexual, de ese pecado original de Eva, y el niño lo cambia completamente el sentido de la manzana como pecado original y lo convierte en la manzana de la salvación. La manzana cambia completamente el significado que tiene el personaje Robert Mitchum de la manzana. De nuevo, es una bofetada a todo el fanatismo, diciéndole la manzana pecado original. No. Lo dice el personaje de Lillian Gish la primera vez. Esto es fuente de salud.
cuando le regala la primera manzana. Y el hecho de que le regale la manzana al final es que ha cambiado por completo el sentido del pecado original. El personaje Robert Mitchum, que tiene ese concepto del pecado y el sexo como pecado y la vida como pecado, salvo lo que hace él no es pecado, y el personaje de Lillian Gish y el del niño, que entienden que ese pecado no es tal y que la manzana no significa eso, y que el pecado original hace tiempo que pasó ya a cosas más importantes. Creo que en ese sentido lo que está haciendo es mostrarnos una madurez que ya le gustaría a muchos a día de hoy ser capaces de manejarla en el año 2020. No, y además en esa línea hay un personaje de referencia, que es el personaje de la mujer esta de la tienda pastelería en la que trabaja la madre de los niños, que primero es firme partidaria, es una casamentera, es firme partidaria del personaje de Robert Mitchum porque es un reverendo y tal, después se deja engañar por él y además se deja engañar, y en esto la película subraya mucho que el discurso que tiene Robert Mitchum, el discurso de voy a contaros, queréis que os cuente la lucha entre el odio y el amor y todo este rollo, cuando empieza a soltarle este rollo a Lillian Gish le dice, para un poquito y no me sueltes el rollo, chaval. ¿Eh? Bueno, pues a esta otra señora se la cuela completa y después, cuando a él le detienen y la acusan, es la primera que va prácticamente con una tea por la calle pidiendo que lo maten. O sea, que es una veleta voluble, como son todos los fanáticos que van hacia donde sopla el viento en cada momento, sin ninguna capacidad de discernimiento y sin ningún criterio propio. Son gente que, como digo yo, son como turistas en este mundo y viven de prestado porque no tienen una sola idea propia que no les haya sembrado alguien que ha venido de fuera. O sea, no, legítimamente son la peor especie de ser humano que hay en este mundo, porque como carecen de identidad y de personalidad, cualquiera les puede comer el coco para que hoy sean unos fanáticos religiosos y mañana quieran quemar a un tío vivo. Es decir, es una cosa... Son los mismos que es que justo lo acabas de definir, son los de la turba del final. Sí, 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 son sí. los mismos. Ese tipo de persona cuya única presencia es la de somos la turba, la masa que se mueve, la masa que actúa, los que se lanzan, pero nunca por motu propio. Ahora es Barba Azul, cuando hizo todo lo que hizo, ¿dónde estáis para proteger a los niños? Por eso el personaje de Lillian Gish, cuando aparecen y dicen, aparece la otra diciendo, mirad, es la niña a la que... Y dice, ¿y la otra qué hace? En vez de decir, sí, sumémonos a la turba, no, porque es el único personaje decente, el único adulto realmente decente, junto con el juez posiblemente, coge a la niña y a los niños y dice, vámonos, porque no quiero que tengáis que ver nada ni con Robert Mitchum ni con esta gente. Porque esta gente son eso, son la mujer esa de la pastelería, son la turba que se mueve, que ahora sí, ahora exigimos justicia. ¿A cuántas mujeres ha matado? ¿A cuántas mujeres ha matado y no habéis hecho nada hasta ahora? Ahora sí. Pero cuando estaban amenazando a los niños en la puerta de la casa, entonces no queríais saber ninguno nada. Entonces que no vean el cadáver, que no vaya a ser que me culpen a mí. Entonces escondámonos de todo. Entonces salvemos las distancias. Ahora sí, ahora que ya está, ahora la turba, ahorquémosle y es como... Es justo eso, es que lo has definido perfectamente porque es el arco narrativo de ese tipo de personajes en la película. Y dice tantísimo sobre las turbas organizadas y la masa en la que muchas veces nos movemos y que tiene mucho que ver, por cierto, con lo que estamos viviendo hoy en día también, con algunos elementos de esta situación tan puñetera que estamos viviendo con el coronavirus, con el confinamiento y con el encierro. Esos movimientos de masa que cuando se están produciendo dan a veces un poquito de miedo. Hombre, hay que decir que esta película, de repente, precisamente por esa vertiente que dices tú de lo que está pasando en el coronavirus, pues sí que es una película plenamente actual, es plenamente hábil para tratar con los tiempos actuales, precisamente porque existe este tipo de personaje y precisamente porque la película está ambientada en una época de crisis económica clara, como la que podemos empezar a enfrentar, y es muy fácil caer, pues eso, en el fanatismo, caer en las obviedades, caer en el maniqueísmo, en el blanco y negro, y caer en ese tipo de juego de justificaciones. Por ejemplo, es muy bueno lo que dice el padre. El padre dice, es que yo he robado porque yo quería que mis hijos estuvieran por el campo y no tuvieran que vivir en un chamizo, con hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Está justificándose de alguna manera, ¿no? Y ese tipo de personajes que se justifican, que son los adultos que se justifican, que no lo hacen desde la madurez, sino precisamente desde buscar que la culpa sea de otro, señalar hacia afuera siempre, pues es el tipo de bicho que vamos a tener circulando por la calle cuando
cuando el bicho ya no esté tan presente, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. hay que ir preparándose para entender e identificar a estos personajes, incluso para identificar ciertas tendencias que nosotros mismos podamos tener en nuestro interior, que pueden surgir súbitamente ante determinada expresión y demás, ¿no? Es una película mucho más actual de lo que parece. Sí, que creo que por eso es clave ver la película de nuevo en estos días para prepararnos para lo que pueda venir y para entender el tipo de personas que van a salir. A mí me encanta eso que dices del padre cuando le dicen eso y dice, no, es que no quería que mis hijos, no quería verme suplicando para que mis hijos comieran, algo así, y es como, ya bueno, pero es que a lo mejor no es la solución matar a otra persona Que te has porque sí, cargado, es que que te te has has cargado cargado a a dos. dos, que has Claro. matado a dos. Y con eso de matar a dos, lo único que has conseguido es que tus hijos vivan en la miseria. Y lo mejor es el momento del padre cuando le da al hijo, que el hijo parece más adulto que los padres. Ese chaval tiene más sesera que sus dos padres. Cuando le dice lo del dinero, le guarda el dinero dentro del muñeco, del peluche, y le dice lo de que no se entere tu madre, no se lo digas a nadie, que no se entere tu madre porque tiene la cabeza hueca. Y es como, joder, cuidado. ¿En qué términos nos estamos moviendo? Esto me lo has dicho al minuto 5 de película. O sea, ya estamos en estos Gabrieles. Ya me estás definiendo totalmente a estos padres como dos descerebrados absolutos y esta situación como algo imposible de lo que escapar, sabiendo quién va a venir después, sabiendo que viene el tío Paco con las rebajas, que viene Robert Mitchum. O sea, todo eso es una forma de analizar una situación que a día de hoy se va a volver a repetir, por desgracia, y que puede venir acompañada de nuevo de lo que decías tú, de esos falsos profetas. Sí, porque además va a volver. el falso profeta siempre elige es lo que decías tú, la culpa es del encaje, Sí. todo lo malo que hay en el mundo es del encaje, y esos falsos profetas siempre tiran por el camino de en medio y siempre buscan una manera fácil de justificar sus propios desvaríos, ¿no? Y en ese sentido, es también muy, muy interesante eso que decías tú de los niños, porque al niño solo le guía un objetivo, es un objetivo lo que le prometió a su padre, que es proteger a su hermana. Exacto. El niño está dedicado en cuerpo y alma a proteger a su hermana. Y ahí es donde dices, ahí es donde ves la grandeza del personaje del niño. El niño lo han obligado a madurar antes de tiempo, ha tenido que hacerse un hombre maduro cuando es un niño y además el objetivo es ese, es decir, proteger a la hermana porque la hermana siendo más pequeña realmente no tiene ni conciencia de todo lo que está ocurriendo a su alrededor y de hecho por eso le cae muy bien el tipo del predicador y tal. Pero es que la propia madre, cuando llega por la noche y oye al otro maltratando a su hija, no hace nada. Ella llega, entra en la casa y le dice, pasa esto, esto y esto, tú te casaste conmigo por esto, y se ofrece como una especie de cordero en el sacrificio y nunca piensa en sus hijos. Es absolutamente egoísta, ya piensa en su santidad, no en sus hijos, ¿no? Fíjate el momento de cuando le coge el predicador, coge al niño y le coge en la puerta de la casa y le dice, me ha dicho tu madre que le has contado que te he preguntado por el dinero, ¿verdad? Y el niño, ajá, sabes que no vuelvas a hacerlo, porque tu madre me cree a mí, le he dicho que mientes y tu madre me cree a mí, nunca te va a creer a ti. Y es como, uno, estás jodido, dos, ojito con tu madre. Ojito con ese personaje y con lo que estás sentenciando. Ojito con tu padre, que mira el de cerebro que era. Ojito con tu madre, que es otra que tal baile. O sea, tal para cual los dos. Cuidadito que te están metiendo en un jardín. Y es cuando el niño dice, vale, pues yo no abro mal la boca porque sé lo que me espera. Si estoy vivo es porque sé dónde está el dinero. Y él lo sabe. Y los dos tenemos que evitarlo. Es la única manera de sobrevivir. Y luego el momento de maltrato. Cuando la madre ya ha muerto, tiene un momento de maltrato brutal el personaje y cómo compone el plano, por cierto, que es cuando está sentado en la mesa de la cocina y le dice a la niña lo que van a comer. Y le está explicando lo que van a comer sin mirarla. Y la niña se emociona porque va a comer. Porque ¿cuánto lleva esa niña sin comer? Hay que fijarse en la interpretación de Mitchum, que es un portento. Ningún otro actor podría hacerlo como lo hace él en esa película. Es que es imposible. En cómo reacciona la niña y en los movimientos físicos de él, porque yo sigo diciendo, él a mí siempre me recuerda a la serpiente de Edén. Él es el auténtico. Él es una serpiente que se dedica a encantar a la gente, a la niña, a la mujer, a los de la comunidad, a todo el mundo, e incluso al juez que le condena primero. Él intenta encantar a esa gente como una serpiente y ahí a la niña la está encantando para que le diga dónde está el dinero, si no, no va a comer.
ese tipo de maltrato psicológico y físico, ostras, es que lo planteas, lo piensas y en el momento en el que lo analizas dices, la leche la que se está liando aquí. Es que además Mitchum hace un papel de psicópata que es completamente distinto del que haría después en la del Cabo del Terror, Del Cabo del Terror, sí, claro. que es el papel que después haría Robert De Niro en la versión de Martin Scorsese. Miedo. Y lo curioso del asunto es que siendo dos psicópatas de mucho cuidado, son completamente distintos. Ahí te dice la versatilidad que tenía el actor, incluso para entrar en el mismo territorio del psicópata, pero hacer dos psicópatas distintos, pues son dos historias distintas, son dos tipos distintos, ¿no? Y digamos, el poder físico de Mitchum, que se ve mucho cuando dices tú, en la escena con la chica al final, cuando él le compra la revista y la invita a comer y tal, y ves a los chavales que se suponía que iban a manipular a la chica, y de repente ves a Robert Mitchum, lo que decías tú, con esos casi 2 metros de envergadura, que tú dices, es que este tío es Darth Vader, macho, es que este tío es un bicho, es un monstruo. Es decir, es un monstruo y un monstruo adulto, porque los dos niños los dos criajos son dos payasos, dos niñatos, dos peleles, que dices, te va a pegar un bofetón, y de hecho se lleva la mano al bolsillo y hace lo de la navaja, que es un gesto que dices tú, no sé si se va a cargar a la chica por provocarle, al niñato por estorbarle, o a los dos en un arrebato, que dices tú, es eso, es un monstruo de la naturaleza, es un monstruo, pero es otro tipo de monstruo al del Cabo del Terror, y tiene mucho que ver con esa fisicalidad, y demuestra, a mí lo que me resulta curioso es que él mismo se despreciase tanto a sí mismo, Robert Mitchum, con siempre de, no, yo no sé actuar, yo aquí he venido por el dinero. Cuando le decía que andaba curioso, decía, yo lo único que intentaba era disimular la tripa. Es mentira, es mentira, y él lo sabe. Es mentira. Es un Está quitando importancia. Claro, pero se quitó importancia a toda su carrera. Era como, yo aquí estoy por ganar dinero y por las mujeres. Y era como que dices, tío, si eres un monstruo, si esa caída de ojos matarían todos los galanes de Hollywood por tenerla, y ese punto psicópata solo puedes dar tú. Si eres una mezcla entre que no se ha dado en otro actor en la historia de Hollywood. O sea, es increíble, increíble. Yo solo le pondría a la película una pega, y no es una pega como película, pero es un momento que me saca de toda la madurez que tiene la película. Y es cuando se encuentran al final, intenta cerrar el círculo, ya lo entiendo, pero cuando se encuentran al final con el verdugo, que tiene un plano muy bueno al principio, cuando llega a su casa, están sus dos hijos dormidos en la cama, cuando ha ejecutado al padre de los niños protagonistas, a Peter Graves, que después era protagonista de la serie Misión Imposible, cuando ha ejecutado al padre al principio, y llega a su casa y el hombre empieza a pensar y dice, no sé si yo no estaría mejor en la mina y tal, y la mujer que está cocinando, que está muy bien, está genial, le dice aquello de, no, amigo, si tú crees que yo me voy a quedar otra vez pensando en lo que te puede pasar a ti en la mina y me vas a dejar con 2 hijos, eso ni lo sueñes, colega. Bien, pues ese personaje que en ese plano de su casa está muy bien, porque el hombre tiene cierto cargo de conciencia y tal, al final, si te acuerdas, reaparece cuando se llevan a Robert Mitchum, cuando le dicen, bueno, este es tu cliente y tal, y dice, sí, y ahora va a ser un placer. Esa frase ni me encaja con lo del principio, ni la encuentro, no sé de dónde viene, me parece una cosa, quizás sea también una crítica al sistema y a la propia pena de muerte, pero me parece muy retorcido para ser eso. A mí me parece como el final Capra, una concesión necesaria para poder sacar adelante el resto de la película. Pero porque estamos hablando de pena de muerte. Capra nunca te hubiera defendido eso. No, pero Capra hubiera hecho, no defendértelo, pero sí hubiera hecho que el verdugo ahora está justificado. Porque él ha matado a 36 mujeres. Ya. Es como el final. Ya te digo que a mí el único... Eso que dices es una de las pocas cosas, pero se lo concedo a la película porque entiendo que si hace el final que seguramente quería hacer, no le dejan hacer la película. Ya. Y el final dulce, navideño y cuento de Navidad de Dickens y todo lo que queramos, para mí es una concesión, aparte de tener el giro de la manzana, que me parece muy bueno, pero es una concesión en plan, vale, necesitas un final feliz para que te dejen hacer el resto de la película. Porque si gana Harry, si gana el predicador, tienes un problema de que te queman los cines y no te dejan rodarla. No, pero si no es que gane el predicador. Pero quiero decir que esa especie de declaración
de decir, y ahora va a ser un placer asociado a la pena de muerte. Ya. A ver, si ha matado a 30 como si ha matado a 40. Es decir, quiero decir, es una apuesta por la pena de muerte que no me encaja con el resto de la película. Que puede estar en la época y demás, pero que me deja un poco descolocado. Pero bueno, es un peccata minuta, vamos. Con la época y con lo que estábamos hablando de concesión necesaria para que te dejen rodar una película de este estilo. Para mí, yo creo que encaja mucho con eso de lo que estábamos hablando y que a día de hoy, teniendo en cuenta la película y tal que es, pues evidentemente estamos hablando de un película como La Como un Pino. Si no fuera por esos flecos, estaríamos hablando de la mejor película de la historia del cine. Es decir, tiene algunos, concesiones necesarias para que le dejaran hacer un bicho de ese estilo, para mí. Yo te quiero, como llevamos ya un buen rato hablando, te quiero ir preguntando, que tú de esto sabes más que yo, siempre con humildad, preguntarte por más películas que puedas emparentar con estas para recomendarle al amigo Jorge o para decirle, hemos mencionado su relación con el expresionismo alemán, su relación con Hitchcock, con Wells, con el tratamiento europeo del cine como visual y argumental, El Exorcista, hemos hablado de M, el vampiro de Düsseldorf, hemos hablado del Silencio de los Corderos, de Seven, como grandes herederas de esto. ¿Qué elementos o cómo encuentras tú reflejos de esta película? Yo creo que a nivel visual es muy complicado, pero a nivel argumental quizá encontremos alguna cosilla por ahí. A mí se me ocurre, a nivel argumental y por el tenebrismo, un ejercicio que hace de género de aventuras Fritz Lang, que es Los contrabandistas de Moonfleet. Los contrabandistas de Moonfleet es una peli de aventuras, de contrabandista, de pirata, de bueno, este tipo de cosas. Y de repente la manera en la que lo trata, y es una película en color, maneja muy bien ese punto tenebrista y tal. Y después, a mí me gustaría, o sea, yo también la emparentaría en cierto modo con la versión que decías tú, que la protagonizaba Alec Guinness, la de Oliver Twist. Sí. La versión buena de Oliver Twist también tiene ese puntito siniestro donde dices, ah, vale, que es que Charles Dickens era esto y no lo que habitualmente estamos viendo, ¿no? Y después, ya apartándonos de este tema de historias de cuentos que parecen cuentos para niños, pero son cuentos de terror para adultos, en realidad, porque lo que le pasa a esta película es que puede parecer que es un cuento de terror para niños, pero en realidad es un cuento de terror para adultos, ¿no? Hay una serie de películas, las que producía principalmente Burt Lancaster, en la clave que decías de los años 50, caza de brujas y demás. Creo que hay el cine estadounidense de los años 50, en su producción en blanco y negro y producida, por ejemplo, por productoras como la Hedge Lancaster, que era la de Burt Lancaster, en productoras que trabajaban, digamos, darle una vuelta a la sociedad americana. Y ahí tenemos todas las de 7 días de mayo, todas las de las películas estas que, digamos, intentan, incluso alguna de Elia Kazan también, la de, por ejemplo, La Ley del Silencio. Esa otra, por lo que hemos dicho de poner los Estados Unidos en la parte que menos cuenta la postal de los años 50. O sea, en los años 50 tienes las comedias de pijama de Rock Hudson y Doris Day, y tienes las comedias de Jerry Lewis y Dean Martin, y tienes un poco esos años 50 que se ven en Gris, en el musical Gris, cuando van al cine, al autocine, y empiezan a ver esas películas y tal, ¿no? Después tenemos la parte de serie B, que es la parte de terror y ciencia ficción, de monstruos, invasiones y tal, pero digamos que hay todo un cine que es un cine más de autor, porque claramente La Sombra del Cazador es un cine de autor, y yo tiraría un poco por estas que hemos dicho, ¿no? O sea, en cuanto a niño y tal, estas dos. Yo veo una clarísima influencia, el otro día estaba viéndola, y veo una clarísima influencia en el John Carpenter de La Noche de Halloween. Clarísima influencia en los picados, en la figura del asesino. El plano de ella mirando a Michael Myers es el plano de los niños, es el plano de la ventana de los niños con el otro en el farol, pero clarísimamente. Y creo que hay una influencia en ese cine de terror de asesinos de inicio en directores como Carpenter, que se pispan de esas cosas y las reciclan para su género. En el uso de la profundidad de campo, en los planos. Creo que Carpenter bebe mucho de Hitchcock para La Noche de Halloween, pero también de La Noche del Cazador. En concreto, en La Noche de Halloween, creo que hay mucho de eso. Y ya para acabar, es muy bonito. Y ya para acabar, si queremos darle la vuelta a la premisa, tenemos una de niños
inquietantes frente a adultos víctimas, que es El pueblo de los malditos. Que te iba a decir lo de la turba. Me parece que era. Sí, que lo de la turba tiene mucho que ver con... Exacto. Las escenas de la turba tienen mucho que ver. La de Wolf Rila tiene mucho que ver con esta. Creo que Rila aprovechó mucho de esta película para hacer esa película británica también. Sí, es verdad. Sí. Estaba pensando al principio y se me había pasado. Sí, es cierto. Muy, muy cierto. ¿Y el remake? ¿Qué te parece el remake? El televisivo este con Richard Chamberlain. ¿Qué me dices? Pues para empezar, Richard Chamberlain, macho, Richard Chamberlain, tío. El pájaro espino. Richard Chamberlain. Pero vamos a ver, vamos a ver. El problema de hacer un remake es que no ha lugar por la época, por lo que decimos de la época. Nosotros hemos hablado que hay dos épocas en la película. En el argumento, en la ficción de la película, la época es la Gran Depresión y en el momento en que se rueda la película estamos en el macartismo. Y nada de eso está en el remake del amigo Richard Chamberlain. Con lo cual, innecesario, absurdo y no tiene sentido. Es decir, es uno de esos remakes oportunistas que no aportan nada al original. Y si te digo la verdad, opino lo mismo, y es otra película que podríamos citar tal, del Cabo del Terror. Yo sinceramente creo que es buena El Cabo del Miedo del amigo Scorsese, pero no es tan buena como el original y me parece un remake, tengo que decirlo, para mí innecesario. Porque la del original no es tan obvia como la nueva. Y Gregory Peck y claro. Nick Nolte no es Gregory Peck. No, porque de hecho estás pensando si Nick Nolte no será el psicópata 2. Si ahí no va a haber dos asesinos en vez de uno. No es Gregory Peck, pero hay que recordar que en esa película Scorsese está como Dios, pero es demasiado fácil el juego que tiene, porque la censura lo permite, y en los años 60 no era tan fácil porque la censura no lo permitía. Y había que ser, como en esta película, muy listo, muy cuco y manejar unas claves distintas. Y creo que por mucho que el Sal Ratita se haya convertido en un icono, gracias a José Mota también, creo que en gran medida no está a la altura, siendo buena película. El Cabo del Miedo no está a la altura del Cabo del Terror. Yo lo único que realmente suscribía del Cabo del Miedo es el papel de Jessica Lange. Sí. Que creo que está muy reforzado respecto al papel femenino del original. Y la hija. Y la hija. Pero más Jessica Lange. Sí, porque el papel de la hija es más fácil. Claro, porque le da un peso que no tenía en la original y eso es algo que Hollywood gana con ese tiempo. Y eso sí lo agradecemos un montón. Pues creo que llevamos ya casi una hora hablando de la película. Pues sí. Podríamos seguir otra hora más o dos. Estas películas son interminables de analizar porque tienen 5.000 cosas en las que fijarse, pero creo que toca despedirse, darle las gracias a nuestro amigo Jorge, que seguramente ha tomado buena nota y que tiene un gusto exquisito en esto de las películas al haber elegido La Noche del Cazador. Pediros a los demás que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis por aquí abajo lo que queréis, que veáis La Noche del Cazador, por favor, que es imprescindible. Esta sí que es imprescindible de verdad. Y poco más que deciros. ¿Algo más que añadir, querido compañero? No, totalmente de acuerdo contigo en todo. Y nada, que nos vemos aquí en otra. Hasta la próxima. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.